Hola, en esta clase vamos a hablar un poco de Anton Chekhov para poder abordar la lectura del texto que hemos seleccionado en esta unidad, que es El Jardín de los Cerezos. ¿Sí? Para empezar con hablar del autor, vamos a pararnos en el texto que le dedica Vladimir Nabokov en su curso de literatura rusa. Al principio de su clase, porque su curso de literatura rusa son las transcripciones de sus clases, habla de que el abuelo de Chekhov era un esclavo, ¿no? Y compró su libertad y la de su familia. En la década de 1870 su padre era un comerciante que tuvo problemas económicos bastante graves y cuando Anton Chekhov terminó de estudiar se fue en 1879 a Moscú y ahí ingresó en la universidad. Cuando terminó la universidad, él estudió medicina. Y cuando terminó la universidad, él se fue en la década de unos años de la década de 1880, ejerció la medicina en una pequeña ciudad de provincia y esto le sirvió a él para observar de cerca muchos personajes típicos de la Rusia provinciana de su tiempo que después se van a ver muy claramente en toda su literatura. Nosotros en Jardín de los Cerezos lo podemos ver, ¿no es cierto? Porque esta familia es una familia aristocrática de provincias, ¿no? Y hay algo que es importante que pensemos, que es que estamos hablando de finales del siglo XIX. Y finales del siglo XIX en Rusia no son los finales del siglo XIX en Francia ni en Inglaterra, ¿no es cierto? Que son la historia de los países que venimos estudiando. Sino que Chekhov incluso muere como unos 15 años antes de la Revolución Rusa, que fue en 1917. O sea que todavía en este lugar el régimen político era el régimen zarista, ¿no? Era un régimen eh, de tipo de, de tipo que no era democrático, ¿no es cierto? Entonces la burguesía no tenía la fuerza ni el poder político que sí tenía en esta misma época en Francia e incluso en Inglaterra también, ¿no? Un poder de tipo más monárquico, ¿no? Si pudiéramos hacer la comparación. Esto entonces en cuanto a la ocupación de Chekhov. Con respecto, bueno, de hecho él en esta crisis económica que vive su familia, él ayudó económicamente a partir de la publicación de muchos de sus cuentos. Durante esta primera época de su ejercicio de la medicina, él escribía breves historias que publicaba con seudónimos y los textos que sí publicaba con su nombre eran textos que tenían que ver con el mundo de la medicina. Hasta que después esa realidad cambió y empezó a destacarse más por su literatura que por su trabajo como médico. Es interesante que Nabokov se refiere a una anécdota de una charla de Chekhov con Korolenko. Se las voy a leer. Dice Chekhov:
usted cómo escribo yo mis cuentos?, le dijo a Korolenko el periodista y narrador radical cuando acababan de conocerse. Así. Echó una ojeada a la mesa, cuenta Korolenko, tomó el primer objeto que encontró, que resultó ser un cenicero, y poniéndomelo delante dijo: si usted quiere, mañana tendrá un cuento. Se llamará El cenicero. Y en aquel mismo instante le pareció a Korolenko que aquel cenicero estaba experimentando una transformación mágica. Ciertas situaciones indefinidas, aventuras que aún no había hallado una forma concreta, estaban ya empezando a cristalizar en torno al cenicero. Me parece muy interesante esta anécdota porque es bien significativa de cómo va a ser la escritura de Chekhov. Chekhov se va a basar en lo cotidiano y por eso lo hemos elegido para pensar otra forma del realismo como movimiento, ¿no? Es cómo lo cotidiano se vuelve algo que se pone como tema, que se realza, que se pone de relieve en la literatura, ¿no? Es un poco el ejemplo que yo les ponía con cómo se llega al extremo de esa cuestión de lo cotidiano y de poner de relieve lo cotidiano en el Ulises de Joyce, que yo les refería en el video de la clase pasada. Después, Nabokov va a hacer una diferencia entre Chekhov y Gorky. Les voy a leer esa comparación como la explica Nabokov, ¿no? Porque me parece interesante, pero les voy a leer primero y después les hago una aclaración con respecto a esto. Pues bien, en una historia didáctica, sobre todo en una de esas historias cargadas de buenas ideas y propósitos, esas palabras serían la voz de la sabiduría. Está hablando de un personaje que es un viejo campesino. Y el viejo campesino que con tanta sencillez y hondura expresa la idea de un modo de vida como regulador de la existencia, se nos aparecería más adelante como un anciano extraordinario, símbolo de la conciencia de clase de los campesinos como fuerza en expansión, etc. ¿Qué hace Chekhov? Es muy probable que él mismo no se diera cuenta de que había puesto en la mente del viejo labrador una verdad intocable para los radicales de su tiempo. Lo que a él le interesaba era que eso era verídico, fiel al carácter del personaje como personaje y no como símbolo. Muy realista esta cuestión, ¿no es cierto? Un hombre que decía aquello no por sabio, sino porque siempre estaba intentando fastidiar y aguar los placeres ajenos. Aborrecía aquellos caballos blancos, aquel cochero grueso y apuesto. Él era un hombre solitario, viudo, llevaba una existencia gris. No podía trabajar de resultas de una enfermedad que llamaban unas veces grisna, hernia y otras glisti, lombrices. Se mantenía con el dinero de su hijo que trabajaba en una confitería de una ciudad y todo el día se lo pasaba ocioso, zascandileando, y si se cruzaba con un campesino que llevaba un tronco a su casa o solía pescar, le decía: ese tronco está podrido o con ese tiempo no pican los peces. Dicho en otras palabras, en lugar de convertir a un personaje en un vehículo de una lección y en lugar de prolongar lo que a Gorky o a cualquier autor soviético le habría parecido una verdad socialista, haciendo que aquel hombre fuera buenísimo en lo demás, lo mismo que en una historia burguesa corriente, si uno ama a su madre o a su perro no puede ser mala persona, en lugar de eso, Chekhov nos ofrece un ser humano vivo, sin calentarse la cabeza con mensajes políticos ni tradiciones literarias. Después de esto, Nabokov va a salvar un poco la escritura de Gorky. Sin embargo, no podemos no pensar en que Nabokov se escapó de Rusia luego de la revolución y que pertenecía a la clase aristocrática, ¿no? Entonces,
por eso tiene como esta mirada con respecto a los escritores militantes del comunismo. Quiero decirlo porque en esta cuestión de decir artista de verdad, como si el artista didáctico no fuera un artista de verdad, ¿no? En ese sentido quería hacer esa salvedad. Sin embargo, sí me parece interesante este planteo que hace Nabokov, porque nos sirve a nosotros para entender cómo escribe un escritor realista. Al escritor realista le interesa cierta profundidad a la hora de construir un personaje, y la profundidad también está en las contradicciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante este planteo que hace Nabokov, porque Chekhov no va a permitir que sus personajes se conviertan en un símbolo. Eso es bien interesante, pensar la idea de un personaje contradictorio como contrapartida de un símbolo. Y ese personaje contradictorio es más realista, según lo que dice Nabokov, ¿no?, que un personaje plano, que es la forma también como la pensamos hoy en día, ¿no? Pero quiero decir que ese personaje redondo nos parece más humano que un personaje plano que tiene por encima de la construcción de ese personaje y del cuestionamiento sobre lo humano, tiene por encima un mensaje, ¿no? Que son definitivamente dos formas distintas de abordar la creación literaria. Por eso quiero plantear esta cuestión de que un artista didáctico sigue siendo un artista, ¿no? En todo caso, la contraposición tendría que ser entre artista realista y artista didáctico, por ponerlo de alguna manera. Bien, hay otra cuestión que plantea Nabokov que me parece muy interesante, que es esta idea de el gris chejoviano, ¿no? Él viene hablando de que se le ha criticado a Chekhov que no tiene un cuidado excesivo del estilo, ¿no? Que pareciera que elige las palabras así nomás, que no tiene la preocupación que, por ejemplo, sí tienen Flaubert, que es el gran maestro del realismo, o Henry James, o Gogol en su propio país, ¿no? Pero es bien interesante porque habla de esta cuestión del gris, que es muy hermoso. Les voy a leer entonces un fragmento que termina con ese fragmento que les dejo acá en la presentación, pero les leo desde un poquito antes. Lo mágico está en que, a pesar de tolerar fallos que un principiante de talento habría evitado, a pesar de quedarse satisfecho con la medianía en lo que a las palabras se refiere, con la palabra de la calle, por así llamarlo, Chekhov conseguía dar una impresión de belleza artística muy superior a la de muchos escritores que creían saber lo que es la prosa rica y bella. Lo hacía manteniendo todas sus palabras a la misma luz moderada y con el mismo tinte exacto de gris, un tinte que está a medio camino entre el color de una empalizada vieja y el de una nube baja. La realidad de sus atmósferas, el centelleo de su ingenio arrebatador, la economía profundamente artística de sus caracterizaciones, el detalle vívido y el desvanecimiento de la vida humana, todos los rasgos chejovianos típicos, ganan con estar bañados y envueltos por una borrosidad verbal levemente iridiscente. Es bien interesante que desde este lugar leamos El jardín de los cerezos. ¿Qué es lo gris en el jardín de los cerezos? Nos podemos preguntar y tratar de hacer un análisis desde ese lugar. ¿Cuáles son los efectos que produce este gris chejoviano en la construcción de esa familia aristocrática en decadencia, y ese símbolo
porque sí hay un símbolo, ¿no? A pesar de que es un texto realista, hay un gran símbolo que es maravilloso y que está construido de una forma excelente, que es justamente el Jardín de los Cerezos. Entonces piensen ustedes en cómo se construye ese símbolo, el Jardín de los Cerezos, y qué efectos genera en relación con todo lo que venimos estudiando sobre el movimiento realista. Bien, para terminar con Nabokov, les quería dejar este fragmento que me parece muy interesante, porque Chekhov decía que Stanislavski montaba sus piezas como dramas y sin embargo lo que él escribía era comedias. Y es bien interesante porque los textos teatrales de Chekhov no son comedias en sí mismas, ¿no? Digamos, si él hubiera querido escribir una comedia o un texto que se instalara dentro del género y dentro de la historia del género de la comedia, lo podría haberlo hecho. Pero cuando nos está diciendo eso, nos está planteando una forma de leer que es un poco más compleja que la de leer un drama. Y creo que en este párrafo Nabokov ha entendido muy bien ese planteo de Chekhov. Y por eso se los pongo acá y me parece bien interesante para pensarlo en relación a nuestra lectura de Chekhov. Dice, los libros de Chekhov son libros tristes para personas con humor. Es decir, solo el lector provisto del sentido del humor sabrá apreciar verdaderamente su tristeza. Hay escritores que parecen como algo intermedio entre una risilla y un bostezo. Muchos son humoristas profesionales, por ejemplo. Lo hay que son algo intermedio entre la risilla y el sollozo. Dickens era uno de estos. Existe también ese tipo de humor terrible que el escritor introduce conscientemente para dar un respiro puramente técnico, después de una buena escena trágica. Pero este es un truco que está muy lejos de la literatura auténtica. El humor de Chekhov no pertenece a ninguno de estos tipos. Es puramente chekhoviano. Para él las cosas eran jocosas y tristes al mismo tiempo, pero no se veía su tristeza, sino se veía su jocosidad, porque las dos estaban unidas. Lean entonces se puede leer entonces, quiero decir, El Jardín de los Cerezos como una tragedia con sentido del humor, ¿no? Piénsenlo así, piensen que El Jardín de los Cerezos es una tragedia, pero es una tragedia de alguna manera parodiada, ¿no? Ese dolor de la familia por perder el Jardín de los Cerezos termina siendo también humorístico, ¿no? En este sentido es bien interesante la lectura política que se puede hacer, porque finalmente nos muestra la ambivalencia de la pérdida del Jardín de los Cerezos como eso tan hermoso que tiene esta familia, pero también como eso inútil, ¿no? Hay una ambivalencia muy fuerte en tomarse con humor esa tragedia que está enfrentando la familia del Jardín de los Cerezos. Vamos a dejar por acá y les voy a hacer otro video en el cual vamos a hablar sobre el método de actuación de Stanislavski. Así podemos ver cómo esta cuestión del realismo
no solamente está en la escritura de Chekhov, sino también en cómo los textos teatrales de Chekhov fueron llevados a la escena, a su escena contemporánea.